Sí, vale, vale, bueno, pues simplemente por recordar un poco en dónde estamos y cómo qué información tenemos, ¿no? Tenemos las métricas desarrolladas con las tres patas, las dos patas más generales, ¿no? Al final se habla de 12 categorías, ¿no? Se traduce básicamente en 80 estándares aproximadamente, ¿no? Tenemos la E1.1, la E1.2, en cada uno de estos hay un conjunto y dentro de estos están ya las especificaciones técnicas de la norma, que es lo que se irá traduciendo a los conocidos como data points, ¿no? EFRA publicó una guide donde te especifican los listados concretos por tipología y demás. Y estamos hablando aproximadamente pues, de unos 1000 data points, ¿no? Inicialmente, bueno, todo esto no iba a ser sujeto a materialidad, pero al final sí que lo es. Y, bueno, aproximadamente un 75% de estos data points pues, son obligatorios en el sentido de que se tienen que reportar, no son voluntarios, pero aunque sean obligatorios, el 72% de los mismos están sujetos a ese análisis de materialidad en el que hemos comentado antes que tendrá que entrar el auditor o el verificador a ver cómo se ha construido ese proceso de análisis de materialidad, ¿vale? Porque al final pues, tenemos aquí el entorno. Dicho lo cual, bueno, ¿cómo se ha ido realizando esta información? Bueno, pues se han ido publicando distintos documentos, uno de ellos bastante interesante, que es el listado de los SRS Data Points, donde nos van poniendo, que es muy relevante por pestañas, pues cada uno de los puntos de datos concretos con referencia al SRS concreto, al disclosure requirement concreto, al párrafo concreto de la norma, el nombre concreto, el tipo de dato, ¿no? Al final, estamos enfrentándonos a información. Yo la vez que vi esto, bueno, pues, lógicamente tenía una idea de los porcentajes que podían haber, de cuánto era narrativo, cuánto es seminarrativo, cuánto numérico, ¿no? Y bueno, hay bastante información narrativa, seminarrativa, y bueno, si queremos ir a hacer una comparativa de esta información, pues bueno, es importante que se cuantifique todo esto. Y luego también es relevante, ¿no? 3 columnas más que nos ponen de qué data points concretos son fuente o son utilidad para, por ejemplo, el SCBR, Pilar 3, Benchmark Regulation. Toda esta información es muy relevante porque al final los pobres que van delante de todo esto son las entidades financieras que tienen que reportar una información que muchas veces pues de las propias fuentes ellos mismos no la tienen. Entonces yo creo que bueno, esto obviamente está puesto en papel, tiene que evolucionar a que realmente lo tengan, pero bueno, yo creo que es un avance importante. Bueno. Y luego había otra columna con algunos indicadores concretos voluntarios. ¿Qué tipos de datos no tenemos? Bueno, a grandes rasgos, pues hay información de muchos tipos, ¿no? Hay una categoría que te hablan de áreas, ¿no? Por ejemplo, que reportes hectáreas. Otra, muchos indicadores son a lo mejor booleanos, ¿no? Sí, no sé, las emisiones a K2 pueden ser basadas en localización basadas en mercado. Nosotros, por ejemplo, en Central de Balances, que sí que tenemos un proyecto donde llevamos ya 3 o 4 años peleándonos por los informes de sostenibilidad en formato PDF, pues sí que, por ejemplo, para intentar cuantificar esa información, ¿la empresa tiene un plan de transición? Sí, no, pues intentamos de alguna manera, con booleanos, con listados, intentar que esa información sea lo más comparable. Lógicamente, luego, que te diga sí, no es lo mismo. Tiene nada que ver, que hagas un ranking no tiene nada que ver. Si quieres un análisis en profundidad, te tienes que meter a leer el texto, ¿no? Nosotros somos la teoría que luego ya eso, bueno, más adelante, pues a lo mejor con análisis sentimental se podrá comparar esa información, ¿no? Pero creemos en poder que esa información se pueda comparar, ¿no? Y podamos utilizar, ¿no? Información de fecha, información decimal, porcentajes, bloques de texto, información de toneladas, unidades de energía, diferentes. Nosotros llevamos tiempo peleándonos con los informes, pues hemos tenido incluso que aprender muchas conversiones de métricas para poder comparar esta información, ¿no? Porque muchas veces se presentan distintas medidas y unidades de información, emisiones, volúmenes. Aquí, bueno, simplemente pues porque veamos algún ejemplo, a mí me gusta siempre pues intentar de alguna manera aterrizar las cosas, ¿no? Porque al final, bueno, pues de esto hablamos mucho, pero hay que ver concretamente, oye, pues, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de un reporte de indicador concreto, el requisito de divulgación E16, ¿no? Que habla de emisiones de gases de efecto invernadero brutos alcance 1, 2 y 3, pues ahí, por ejemplo, el 19A, pues eso sería un reporte concreto y ya, pues eso, un data point concreto, ¿no? El uso y el abastecimiento de recursos hídricos y marinos, pues eso es un indicador ya de reporte narrativo. Y aproximadamente, a grandes rasgos, la mayoría se corresponden con data points narrativos, ¿no? Aproximadamente un 60% de lo que se viene a reportar del potencial total, digo potencial total porque, volviendo al tema de que, bueno, sujeta a materialidad y no se va a tener que reportar todo, dependerá del análisis correspondiente. Por tipologías, bueno, respecto a los numéricos, nosotros estamos más centrados en los numéricos, pero aproximadamente la mayoría son del tipo medioambiental, ¿no? Nosotros sí que hemos ido viendo, lógicamente, que la pata medioambiental era la que menos se iba reportando en estos, o sea, la que menos información había antes, ¿no? Al final, la pata social, pues sí que las empresas sí que han ido reportando, ¿no? Y de hecho, nosotros en lo que analizamos, principalmente empezamos por grandes grupos cotizados, luego grandes grupos no cotizados y estamos empezando a ver alguna empresa más pequeña, más mediana. Y ahí sí que vemos, no han preparado, no tienen todavía preparada, en cambio temas sociales sí que tienen bastante avanzado.
Luego, además, a finales de agosto se publicó ya, el EFRA publicó la taxonomía que ya ha pasado y la ha remitido a la ESMA, y bueno, con ejemplos ilustrativos, la taxonomía ilustrada que se ha ido bastante bien, pues eso, cómo va a salir esta información. Ahí te pone concretamente el localizador del estándar, te pone el data point concreto, el nombre técnico para el tagging, ¿no? Que eso es importante para poder hacer el tagging correcto, el tipo de dato que va a estar y, lógicamente, la localización del data point. En la versión actualizada es muy útil este documento, otro documento que hay que tú vas clicando en cada data point y te lleva específicamente al párrafo concreto. Es muy relevante pues, para irnos familiarizando con los datos. Y luego, además, han publicado ejemplos, ¿no? de cómo se espera, cómo puede ser una manera de que se vayan reportando estos datos, ¿no? Entonces, aquí vemos una compañía, esta es información sacada directamente de sus ejemplos, pues que habla de 1.6 rows, scope 1, 2 and 3 emissions, que remite a un párrafo y cómo se debería de ir viendo esa información. Y por detrás toda esa información está completamente digitalizada y tagueada para que se pueda utilizar, ¿no? O sea, aquí vemos las emisiones del año de reporte 25-26 y bueno, una serie de objetivos y tareas concretos. Eso es un ejemplo numérico y aquí pues, un ejemplo también de consumos de agua, ¿no? Pues cómo se espera que esta información esté con objetivos a largo plazo. ¿Vale? Y ahora, y remato aquí, recordando un poco el calendario que ha habido, ¿no? En el Q1 de 2024 se publicó el borrador de la taxonomía que se sometió a consulta pública, se preparó una versión final en base a estos comentarios recibidos en el Q2, en el Q3 ya, como decía, a finales de agosto se ha puesto a disposición de esta taxonomía final a la Comisión Europea y ahora ya el ESMA tendrá que desarrollar los RTS concretos para que se aplique la taxonomía. Inicialmente, como sabéis, la CSRD ya está aplicando desde 1 de enero del 24, hasta el año que viene, los primeros informes, si se ha traspuesto todo, deberíamos tenerlos ya bajo SRS. Inicialmente se pretendía que esa información ya fuera en formato digital, pero no va a ser así, o sea, será al siguiente año, en principio, cuando empezaremos a ver esa primera información en formato digital. Y bueno, y por mi parte, respecto a XRL, además, le cedo ya la palabra. Perdona que os vamos a marear, hay que hacer el cambio. Perdonadme. Y luego ya voy a ir porque me ha regalado una conjuntivitis en la guardería. Entonces casi que lo voy a contar aquí en paralelo, porque si no, no veo nada. Ha cumplido un año y he dicho, mira, papá, esto para ti. Y con cariño, además. Sí. Además, a ella le ha durado un día y esta me va a durar una semana mínimo. Sí, correcto. Esto suele ser así, también con los constipados, las gripes, todo. Pero claro, es que la mamá y yo somos igual, el mismo ojo, y ella está perfectamente, pero estamos todos en casa. ¿Podemos pasar? Sí, cambiamos y la ponemos. Muchas gracias. Me cambio, ¿no? Está. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Y yo soy Javier Mora. Yo trabajo en temas de XBRL desde el año 2007 y en el caso de la taxonomía SRS pues he sido la persona que ha trabajado en las validaciones. Entonces, quería contarles un poco pues, mi experiencia y... Entonces, respecto del borrador que se publicó el año pasado, se han incluido bastantes nuevas validaciones y creo que es interesante que todos sepamos más o menos cuáles son. ¿Vale? Os contaré algo más del reporte abierto y cerrado y qué se espera para todos aquellos emisores que tengan que reportar SRS, porque es ESRS, si va a ser un informe junto, si van a ser informes separados. ¿Vale? Entonces empezamos con las validaciones. Les voy a contar un listado de validaciones que tenemos. Este primero son una serie de puntos de datos o celdas que tenemos que reportar. Entonces, lo que ha hecho el EFRAG es dividirlos en tres trozos diferentes. Lo que ellos consideran los data points, los que están fuera del EMEA, que se me ha olvidado completamente lo que es, pero bueno, digamos que es el mandato que tienen ellos, y de todas aquellas métricas que no son materiales. Lo que hemos hecho este año es que a todos los puntos de datos les hemos puesto una fase de obligatoriedad. ¿Vale? Entonces, todos ellos, hay muchísimos, no tenemos aquí la lista, pero para que sepan ustedes que todos los puntos de datos tienen una obligatoriedad que empieza en 2025, 2026 o 2027. Y en la taxonomía es así. ¿Vale? Es decir, que aunque aquí nosotros tenemos que estos EU data points, que son un listado enorme, aquí nos va a dar un error si no lo reportamos, o estos de aquí de la DNA, de Word, estas métricas, que bueno, pues
está ok, simplemente es un mensaje de que se tienen que reportar, que sepan ustedes que todos ellos al final se han dividido en 3 fases diferentes. Y eso está pues, puesto, digamos, que en piedra dentro de la taxonomía como fechas del 1 de enero de 2025, 26 o 27. Esto es interesante saberlo. Después, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues hay una serie de... Esta es nueva y es bastante complicada. Hay una serie de tablas que se llaman tablas abiertas. Es decir, lo que hacemos es que tenemos una serie de columnas donde nosotros podemos incluir, pues en este caso, tantos tiros como queramos, tantas políticas como queramos, o target, o planes de acción. Bueno, pues siempre que nosotros creamos una columna nueva, ese plan, ese target, esa política tiene que estar incluida en otro sitio. Es decir, no nos la podemos inventar. Esa política tiene que estar en otra parte del informe. Si no es así, pues recibiremos un warning, ¿vale? Un aviso. Aquí es un pequeño ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos el plan de acción 1. ¿Vale? Bueno, pues este plan de acción 1, tiene que estar descrito en algún sitio del informe. Nosotros no nos podemos inventar todos los planes, tienen que estar referenciados en otro sitio. Esto es una definición que nos hizo el EFRAG, que hay que incluir esto obligatoriamente, y bueno, son de las cosas. Aplica para planes de acción y para todos los demás que les he puesto aquí, para estas tablas que son abiertas. ¿Vale? Vale, seguimos. Bueno, esto es la acción 1 que aparece en otro sitio. No tiene más. Antes Borja ha estado contando los diferentes tipos de unidades. Y es que en estos reportes de sostenibilidad tenemos unas nuevas unidades que de hecho se han modificado, se han ampliado para poder abarcar todas estas unidades. Y claro, cuando hablamos de energía, ¿vale? Cuando hablamos de energía, que la tenemos energía, pues la verdad es que tenemos un montón de diferentes unidades. Lo mismo cuando hablamos de emisiones de efecto gas invernadero, hablamos de masa o hablamos de volumen. Entonces, ¿esto significa que los emisores van a poder incluir cualquier tipo de medida de estas unidades? Pues la respuesta es que no. Se ha definido una variación con la cual todo lo que venga con energía estará en megavatios. Todo lo que venga en volumen estará en metros cúbicos y todas las emisiones de gas invernadero está en toneladas de CO2. ¿Vale? Es decir, no nos pueden poner cualquier tipo de unidad. Las 3 son las que son obligatorias y si no lo cumplimos, pues recibimos un warning. ¿Vale? Entonces, de la lista anterior, bueno, el tema de la masa no he puesto ningún tipo de variación, pero para que lo vean, energía megavatio hora, emisión de gas invernadero, toneladas métricas de CO2 equivalentes, el equivalente, y en el caso del volumen, vale. Después lo que tenemos son una serie de valores positivos. Hemos definido una serie de partidas, las cuales solo tiene sentido que sean positivas. Es más, hemos definido también tipos de datos. Entonces, siempre que hablemos de área, de energía por elemento monetario, de emisiones de gas invernadero, emisiones de gas invernadero por elemento monetario, de masa, de volumen, evidentemente de entero y de porcentajes, solo tiene sentido que pongamos valores positivos. 0 o mayor que 0. Si no lo tenemos, vamos a recibir un mensaje de, en este caso, pues un warning. ¿Vale? Después, pues otras variaciones que estas sí que son mucho más sencillas. Siempre que tengamos una tabla con muchos hijos y un total, pues lo que hemos hecho es incluido una variación que este total pues, es el sumatorio de todos los hijos. ¿Vale? Pues para muchísimas tablas se ha definido así. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Así que pues es una variación nueva que no teníamos en la taxonomía del año pasado. Si alguna entidad no lo cumple, pues recibirá un warning con ese mensaje. En este caso, los valores estimados. Otra variación más que es sentido común, pero bueno, hay que verla. En este caso, tenemos algunas tablas donde se estima el valor. Y hay un mínimo y un máximo. Bueno, pues este valor estimado que nosotros tenemos aquí a la derecha, tiene que estar entre este y este. Si es menor que el mínimo o es mayor que el máximo, vamos a recibir un mensaje. Y bueno, pues otras variaciones de consistencia. Por ejemplo, pues porcentaje de personas empleadas
pues cuando hablamos entre 30 y 50 años, entre 50 y tal, que todo sume correctamente, ¿vale? Porque pues, tenemos algunas desagregaciones de los porcentajes de personas empleadas durante el periodo, al final del periodo, etc. Pues simplemente sentido común, pero todo sume correctamente. Y bueno, y ahora viene la gran pregunta. ¿Reporte abierto o reporte cerrado? ¿Qué es reporte abierto y reporte cerrado? En este caso, la taxonomía del SRS está pensada para un reporte cerrado. ¿Qué significa un reporte cerrado? Que nosotros no necesitamos crear nuevos elementos. Como mucho, podemos crear nuevas columnas, como les decía antes. Por ejemplo, identificador del impacto. Pues creamos impacto 1, impacto 2. Creamos tantas columnas como sean necesarias. Esto choca mucho con la taxonomía de ESMA del SEF, donde nosotros sí tenemos que crear nuestros elementos, ¿vale? Entonces, ahora mismo, esta taxonomía, tal y como la tenemos aquí, la podemos utilizar simplemente con un reporte cerrado. Es decir, no tenemos que crear nuevos elementos, simplemente las tablas que las llevamos abiertas, pues creamos tantas columnas como nosotros necesitemos. Si es verdad que la taxonomía está preparada para que la ESMA sea la que tome la decisión. ¿Vale? La taxonomía está preparada con un esquema exactamente igual que el de SEF, donde nosotros tenemos un core de elementos y un all donde están todas las tablas ya preparadas. El ESMA de SEF es exactamente igual, pero lo que hacen los emisores es tomar este core y montarse las tablas ellos mismos. Entonces, ¿reporte abierto o cerrado? Bueno, pues ahora mismo EFRA lo quiere como cerrado, pero será la decisión final de la ESMA el cómo lo monten ellos, ¿vale? Entonces, aunque podría funcionar perfectamente sin reporte cerrado, hay que esperar a que ESMA dé su opinión sobre el mismo. Y ahora la gran pregunta, a mí me la hacen muchísimo. Vale, yo soy un emisor y tengo que enviar tanto la información de SEF como de SRS aquí en España a CNMV o a quien sea. ¿Tienen los informes o solo uno? Esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, pues es una pregunta que en la ESMA se están pensando, a ver qué es lo que van a contestar. Entonces, lo que sí que se ha hecho, y además se ha hecho ahora después del verano, es un estudio de diferentes posibilidades. Es decir, cuando yo tengo reportes de dos taxonomías diferentes, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues en este ¿qué es lo que puedo hacer? Pues se han creado 4 diferentes opciones. Documentos separados, una taxonomía unificada con los dos, multiple target documents, que es que todos los elementos pertenezcan a una o otra taxonomía, o multiple taxonomy references. Entonces, ESMA todavía no se ha pronunciado de cómo va a pedir la información ESEF y ESRS. XBM Internacional ya ha hecho un estudio, lo ha publicado hace 2 o 3 semanas, y bueno, pues al final XBM Internacional lo que ha dicho que creen que ellos lo mejor es solo un informe, ¿vale? Un informe que tenga tanto la información de SEF como la información de sostenibilidad. Entonces, los emisores que tengan que reportar por normativa los 2 informes, que lo hagan solo una vez y que dentro estén, digamos, que mezcladas las partidas, tanto de uno como de otro. Aquí les dejo el vídeo de YouTube donde lo contaban hace 2 semanas los expertos de XBM Internacional de por qué ellos consideran que lo mejor es en un solo informe. Al final de XBM Internacional pues, explican en detalle cuáles son los pros y los cons de cada una de estas opciones. Un segundito, voy para atrás. Les digo que esto además es de muchísima actualidad porque pues, esto se publicó el 2 de octubre, es decir, ahora mismo hace 2 meses. Y esto es algo que se está debatiendo ahora, algo que es la todavía no ha dado su opinión, pero bueno, cuando se cambie el RDS y se defina todo, vamos a ver. Pero yo lo que sí que sé es que ESMA le va a hacer mucho caso a esta recomendación de XBM Internacional y que muy probablemente al final sea un solo informe lo que contenga tanto la información de SEF como la información de SRS. Siento si he sido un poco demasiado técnico en estos temas, pero pues yo, como soy ingeniero informático y me dedico a estas cosas un poco más técnicas, sí. Nada, simplemente que sepa que hay una serie de variaciones nuevas, que ninguna de ellas es especialmente complicada, que son de sentido común, que muy probablemente vayamos a un solo informe con la información de sostenibilidad como con la información de SEF, y que muy probablemente la parte de sostenibilidad es un reporte cerrado, es decir,
que el emisor no tenga que crear nuevas partidas y enlazarlas con las que ya existen, como se hace en SER, sino que lo que se va a proporcionar son tablas abiertas, es decir, columnas donde uno puede crear todas las columnas que uno considere. Las filas no las puede cambiar, las filas son las que son, pero las columnas sí que puede crear los tantos hilos que uno necesite, o tantos impactos, o tantos planes de acción, etc. Es decir, las tablas, algunas de ellas, no todas, evidentemente, sí que pueden crecer en columnas, ¿verdad? Pero las filas se van a dejar exactamente igual y no se va a seguir, digamos que la estrategia con el SER, que es usted se tiene que crear todas las partidas que usted considere, montarse los estados financieros y montarse las tablas, y para todas las partidas que usted se cree nuevas, tiene que enlazarlas con partidas ya existentes en el SER, que son partidas existentes en la taxonomía IFRS. Pues hasta aquí. Muchas gracias. A la otra, ¿no? Sí, ahora os comento un poco de... Os comento un poco del otro gran... de las IFRS y no sé si tenéis dudas o preguntas. No sé si la han puesto la presentación. Hoy os estamos mareando, ¿eh? No pasa nada, no nota nada. Podéis aprovechar a tomar un bollito y un café. El café está, bueno, permanentemente ahí, para el que quiera. Hace un poco de calor, ¿no? En la sala. Hace un poco de calor igual. Hasta que se acabe, bueno, está bien. Vale, bueno, pues como decía un poquito Empezando, digo, madre mía. Vale. Pues hemos cerrado la parte de XBRL. Bueno, el otro gran actor internacional en temas de estándares y reportes son pues el ISSB, ¿no? Que tiene desarrollados sus estándares. En este caso, tiene desarrollados dos estándares, la S1 y la S2. La primera, pues, relacionada con requisitos generales para la educación de información financiera de temas de sostenibilidad, y la S2, que es una parte relacionada con el equipo, ¿no? De momento no tienen desarrollados más, están centrados en esos. Y bueno, al final, como es de ámbito internacional, pues lo voy a depender de cada jurisdicción que decida adoptar, ¿no? La parte social y de gobernanza, o incluso oportunidades de otros temas de medioambientales, lo tienen en las agendas, pero bueno, irá más a largo, porque bueno, yo en algunas reuniones que estuve sí que la parte más social y de gobernanza a nivel internacional cuesta más llegar a un acuerdo de qué es lo que se entiende como social, como gobernanza. Es más complicado, ¿no? En Europa yo creo que bueno, para eso es más fácil ponerse de acuerdo, ¿no? Pero bueno, esta parte sí que la tienen desarrollada e incluso están en constante intercambio de opinión, de información y de interoperabilidad con los DSRS, para que, bueno, pues que no haya la menor carga, digamos, posible para las empresas, ¿no? Y, pues, lógicamente, como era de esperar, pues también han desarrollado una taxonomía para reportar esta información, ¿vale? Muy similar a lo que hay para XBRL, ¿no? Pues tienen ahí toda la información, la jerarquía, ¿no? Pues para cada uno de los temas que se tratan, ¿no? Pues eso, en rojo te ponen los grandes grupos y luego dentro de cada grupo los detalles concretos en gris de cada uno de los temas, ¿no? Y también tiene información en bloques de texto, booleanos de true false, y a la derecha también tiene el mismo formato donde la referencia, digamos, a la norma. Toda esta información, tanto la presentación de Javier como la mía, pues en links, y si no en internet, pues también las dos páginas web pues presentan muy buena información para análisis, ¿no? Y es importantísimo esas taxonomías ilustradas que presentan, pues que te permiten un poco, oye, de un vistazo a tener sin tener el programa o el software, pues para poder verlo en profundidad, ¿no? Pues algunos ejemplos concretos, bueno, pues de temas de emisiones, pues el de referencia como la 210000, los temas relacionados con cambio climático, pues en este caso concreto vemos que está hablando del data point o del indicador concreto de emisiones alcance 2, pues eso, relacionado con emisiones, y otros ejemplos relacionados con bloques de texto, pues identificar, por ejemplo, los consejos de administración, que son las personas responsables de supervisar estos riesgos de oportunidades, ¿no? Es importante cómo, bueno, pues, tanto en los de SRS como en los de IFRS se está metiendo también, pues las personas se encargan de supervisar estos objetivos, cómo lo hacen, incluso que en algunos casos concretos qué objetivos pueden tener, ¿no? a Además, bueno, está basada en las mejores prácticas de XBRL, esta taxonomía,
Y bueno, pues para elementos narrativos, pues como decía antes, ¿no? Cómo vendrá esa información tagueada pues en bloques de texto también, ¿no? Luego ya para analizar esta información, si la quieres analizar masivamente, pues necesitarás un análisis de sentimiento o no sé, porque al final son bloques de texto, ¿no? Pero bueno, luego también otra información de true false, por ejemplo, pues bueno, esto es ya también. O sea, que vemos que es la misma estructura y funciona bien. Aquí, bueno, pues vemos un ejemplo, ¿no? Una instrucción que pone de etiqueta de información por narrativa, ¿no? Categorías de lo que está en el texto reportado, ¿no? En relación con el risk management, temas relacionados con riesgos de sostenibilidad, cómo luego lo vas ubicando, lo van categorizando en pues, el elemento relacionado con el proceso de las políticas, identificar, asesorar, priorizar y monitorizar riesgos, pues cómo lo relacionan con ese bloque concreto de texto. Es como van tagueando la información. Por ejemplo, hay que poner, estamos usando escenarios de análisis para nuestros riesgos, ¿no? Pues aquí dice, la entidad usa análisis relacionados con nuestros riesgos, ya tienes un sí. Entonces, bueno, pues de esa manera puedes ver rápidamente taguear esa información y además tienes luego los bloques concretos de texto que te dan un poquito más de información, ¿no? Es como va a ir estando estructurada esta. Como decía, pues en temas, ¿no? concretos que te lo pueden traducir. Tú ves, por ejemplo, en la parte izquierda arriba, pues un reporte directamente donde está hablando de los temas relacionados con el agua, las inundaciones, cómo lo puedes aterrizar en unas tablas concretas, ¿no? Al final, bueno, pues los que luego ya para utilizar esta información en los mercados y en general de una manera pues, más automática y más general y se puedan hacer indicadores concretos, es necesario este paso concreto, ¿vale? Como hay muchísima información narrativa, ¿no? Porque venimos de muchos informes, bueno, en los informes yo creo que incluso hay veces que hay demasiada información que muchas veces te pueden, digamos, cubrir lo que tú estás buscando realmente, ¿no? Entonces, es importante que, bueno, de alguna manera, pues, oye, yo quiero saber si esta empresa está en sus temas en temas de riesgos de agua, si está localizada en zonas de estrés hídrico, por ejemplo. Pues tendrás un indicador que dice, ¿empresa localizada en agua en zona de estrés hídrico? Sí, luego ya si quieres analizar si está en Almería en un sitio concreto, pues ya me imagino que la memoria o con data points narrativos, pues podrás sacarlo. Por tanto, bueno, como conclusiones generales, deciros que bueno, pues, están las dos taxonomías ya desarrolladas. Lógicamente, la de Europa, pues, por actos delegados y es una cosa que bueno, tiene un amparo normativo, la de IFRS dependerá de las jurisdicciones correspondientes a adoptarlas. Que esa información que hasta el momento las que lo reportaban pues estaba en esos informes, utilizaban distintos estándares, pero no era información útil a efectos de comparar de forma masiva, ¿no? Gracias a este avance digital vamos a poder tener esta información taxonomizada, de tal manera que bueno, será un paso adicional a lograr el objetivo último, que es intentar asimilarla a la información financiera y sobre todo, que es lo que, bueno, una vez que tengamos esta información, tenemos que ir viendo qué métricas concretas son las que nos van a interesar y sobre todo relacionarlas, que también es lo que estamos intentando de alguna manera nosotros, con métricas financieras, ¿no? Ver un poco esa interrelación y ir a ese paso adicional y decir, oye, resulta que viendo la intensidad de emisiones relacionadas con tus cifras de ventas y a la vez la inversión en CAPEX de actividades elegibles, pues podemos sacar un indicador concreto que nos permita una misma comparación. En ese punto es en el que estamos ahora mismo, obviamente. La información que tenemos no es muy abundante, no tiene que ver con la información contable. Nosotros en Central de Balances tenemos 1,5 millones de empresas de todos los balances. De las empresas de información o sostenibilidad, pues tenemos unos pocos grandes grupos. Queremos ir hacia ese objetivo, no vamos a llegar a los 900.000, lógicamente, porque la mayoría son pymes, no cotizadas y tal, pero por lo menos para las grandes, para esa información, este punto de digitalización es muy relevante. Y cierro aquí ya mi intervención para debate o preguntas o lo que quieras que comentemos. Muchas gracias. Muy bien. Borja, ¿tienes, Ramón, una cuestión? Sí, sí, Borja, yo te quería preguntar de lo que explicabas justamente ahora, del tagging, ¿no? de la información que publican las empresas. Creo que decías que en el caso de SRS hablábamos del 25-26, ¿no? Que empezaría a estar esta información en este formato. Sí. En el caso de IFRS será parecido, es decir, y después otra cosa, esta información estará disponible en páginas web, donde podrán, las empresas tendrán que colgar esta información en la página web. En formato digital, sí. No, que yo sepa en la página no. No, solo tendrán que reportar al regulador correspondiente o a donde tengan que reportar. Vale. A SAP, por ejemplo, o los que sean internacionales donde tengan que reportar. Pero esto no lo van a colgar. Lo que sí que van a colgar son sus informes que vienen importantes.
Entonces, tú dices efectos de acceder desde alguien Sí. terceros y pues, A efectos de poder acceder a esta información tagueteada en estos cuadros y de esta forma. sí, o sea, que yo sepa, que no va a estar publicada en sus páginas web los informes en XBRL. Vale. Pero en esa será en XBRL. En SAP sí. Pero todavía como SAP no está desarrollado, sí, sale adelante SAP, que yo imagino que sí, pero bueno, ahí igual todavía puede ser. O sea, eso quiere decir que todas las empresas tendrán que tener, digamos, dos documentos. El documento que publicarán todas las cuentas anuales y luego esta información tagueada con esta clasificación. Se supone que el documento está, o sea, el documento, Javier, yo creo que puede dar un detalle más técnico, ¿vale? Pero el documento está realmente, por detrás está la taxonomía que alimenta, está interrelacionado, no está la taxonomía que te ha tagueado cada uno de los data points. Claro, sí, porque más o menos está el data point que te explica, si es cuantitativo, cualitativo, el tipo de información, evidentemente. Entonces, si en teoría la filosofía es que el documento que tú desarrolles, que va dentro del informe de gestión, la información que tú antes de clasificar, lo desarrollas según una estructura que te pide CSRD, el SRSO, sí. tal, en teoría esa información, poniéndolo simple y llano, documento en Word en blanco y negro, igual que las cuentas anuales, esa información tendrá que ir con esa clasificación. Con ese cumplimiento, ese documento en Word, en PDF, se sube a la plataforma y ya directamente hace Es un HTML, es exacto. como una página web. Es decir, Pero quiere decir que lo subes como si fuera una plataforma y ya la plataforma te coge la información que tenga en el documento. Porque se va a parecer mucho a los informes de seguridad que tienen ahora en PDF. Es decir, con una carátula, es decir, no parece un informe XBRL. De hecho, se llama inline XBRL, es decir, mezcla el HTML con XBRL. Entonces, tú cuando lo ves con un navegador web, solo ves las cosas bonitas, pero por detrás está el XBRL. Entonces, tú cuando lo subes, por ejemplo, la CNMV lo que hace es cogerte la información, digamos, que tagueada, que hay por detrás. ¿Vale? Es efectivamente como esto que hay. Ellos pueden poner todos los logos y todo lo bonito que ellos quieran, pero a la hora de poner los números o las descripciones, etcétera, esa información sí que va, digamos, que en XBRL. Pero en un usuario normal estás viendo el informe de sostenibilidad como siempre, pero la máquina es capaz de entender que esto son las cifras que estás reportando. Vale, está claro entonces que a la hora de desarrollar el documento tienes que tener el formato XBRL a la derecha, ¿no? Según, porque quiero decir a la izquierda. Lo que me refiero es que tú, o sea, ponemos el caso digamos, de la empresa que tiene que reportar la memoria. Presenta un comité igual que este y te venga, capítulo número 1, estrategia de organización. Bueno, pues ya estarán cada uno con información tal y como lo pide CSRD, con estándares SRD que aplican, hacen el wording, redactan, lo dan. Tendrá que irlo mapeando. Claro, porque tendrá que ver ese formato que le pide XBRL para ese capítulo, para ponerlo tal cual y escribirlo. Y si es un tema como este, vamos a poner una tabla en el documento de Word, hacemos una tabla con N líneas, N columnas, de acuerdo a lo que XBRL me está pidiendo para ese data point. Efectivamente, y lo digamos con esa sería como una especie de los conceptos que tú tienes en la taxonomía con el documento que tú tienes. Entonces ya pregunta, ¿y por qué los estándares SRS no tienen como un anexo donde ya te parametrice el documento de todos los SRS que tienes que poner? Vale, digamos, pues, documento, una tabla, en vez de que te pongas aparrafado, tienes que redactar, oye, el dato que te estoy pidiendo aquí, pónmelo en esta tabla tal cual el formato y que tengas una guía, un documento blanco con las tablas puestas, con información, con las casillas que tienes que meter el dato, en vez de pedírtelo como te está pidiendo. Ahora, pregunta, ¿sabes lo que me refiero? Que esto ya esté como en un anexo, en el que simplemente rellenas. En algunas normas, en la parte de los application requirements, sí que hay como unas tablas. Una plantilla. Una tabla, sí, hay como la tabla, pero no está para poder entrar información, está el formato, ¿no? que hay que presentar, pero no está la como plantilla. el típico formulario de Hacienda o de que tú entras y te le puedes cargar el documento editable y vas metiendo tu nombre y apellidos, pues en este caso, si el objetivo es que el documento que dentro de las cuentas anuales garantice ese contenido con esta estructura de XBRL, la pregunta es por qué no se ha emitido un formulario editable en el que tú puedas ir metiendo el dato. Porque la idea es que tú tengas libertad de crear el formulario de sostenibilidad como lo has venido haciendo hasta ahora. Es decir, que no sea un formulario, sino que sea una memoria de sostenibilidad como lo has hecho hasta ahora. Pero es que no tiene sentido. Es decir, tú tienes o sea, si quieres escribir una memoria de sostenibilidad, tu alcance es otro diferente para el cumplimiento de CSRD. Es decir, desde el punto de vista metodológico, yo puedo escribir una empresa, una memoria de sostenibilidad y poner lo bueno y guapo que soy, metiendo greenwashing a saco y es tema marketingiano. Pero esto es un cumplimiento legal. Aquí me tengo que centrar en lo que tengo que reportar, por lo que es más análisis de materialidad, con los estándares que me aplican, con los data points que me aplican y tengo que ir a la obligación de reportar esa información.
ni más ni menos. Tengo un par de parámetros en los que oye, ¿Lo puedes explicar más? entidad. Es decir, Hay un capítulo que es la información adicional por entidad y información que no es material, pero que tú la quieres reflejar por cumplimiento legal y demás. Es decir, que tampoco es toda la estructura, sino que 2 capitulillos de toda tu estructura que tienes que documentar. Por eso, como reflexión, digo, pues, ¿por qué no se ha hecho, digamos, un formato en el que yo voy incluyendo el dato? No sé si me explico, que te lo ponga más fácil, porque si no tienes que hacer la guía de XBR aquí y el documento, las cuentas anuales aquí, y vas metiendo el dato, en plan, ¿qué me pide el primer requerimiento? ¿Con esta tabla de ese formato? Pues venga, hay que meter una tabla. O sea, yo voy a lo práctico, ¿no? Al documento de Word en blanco, que tienes que ir metiendo información y con un formato que tienes que garantizar, ¿no? Para que ese documento, cuando lo subes a la plataforma, haga el match completo y te coja la información que te interesa para meter la herramienta. Y para esa función parece bastante razonable, ¿no? Y facilitaría un poco el cumplir con el forma de que la inteligencia artificial no tiene nada que decir. Es decir, que te coja un texto de Word y le puedas decir, oye, esto quiero que me identifiques de este texto lo que me sirve para esta tabla. sí. Entonces, Eso ya se hace en cuenta. Sí, sí, te hace Eso párrafo ya se entero hace, sí. y te hace proposiciones de esto yo creo que es esta partida, esto Bueno, creo que es Con esta. fiabilidad. Además, también, bueno, Santander lo hace, tiene una herramienta para coger los informes. No, hoy se ha ido, pero BBVA también no. Exacto, o sea, quiero decir que, voy a poner el nombre comercial de la herramienta, pero que eso se hace para poder sacar pues, tu rating específico con el documento que tú subes a tu portal web, y demás. Pero me refiero a este tema, ¿no? Porque tal y como está planteado ahora, entonces lo que dices es yo tengo que sacarme todo el formato XBRL que me pide y empezar a escribir en función de lo que me vaya pidiendo. Es así, ¿no? Para que tienes que hacer 2 veces el trabajo. Básicamente. Porque lo que me refiero es que tú coges estándares RS número 1 específico de temas climáticos y tú te queda claro lo que tienes que reportar. Es decir, su plan de transición. Tiene que decir si tiene una línea de descalificación de acuerdo con apunte total y eso es, para nosotros, TCPD, tienes claro lo que te está pidiendo. Ahora, el formato, el documento no está tan claro, salvo que vas al data point y mira si es cualitativo o cuantitativo. Ahora, esta tabla, como viene aquí, el SRS te lo insinúa porque te pongo un ejemplo. Si ya te lo tienes que dar en este formato, ¿por qué no sale una plantilla editable en el que vas metiendo esa información, ¿no? O que incluso autoeditable? Eso es la filosofía de la información financiera, ¿no? Como un plagio contable, ¿no? ¿no? Si no entiendo mal, donde las cuentas se denominan de una manera clara y recoges de... Es que la estructura es la misma, ¿no? Entonces, por eso digo, o sea, un poco por entenderlo, que evidentemente creo que la práctica va a ser esa, ¿no? O sea, sacar este formato en un documento que se pueda leer, ir viendo punto a punto, tapón, un formato, una tabla, pues tabla, copiar, o sea, colocar el formato en el documento de Word de las cuentas anuales y meter esa información para que luego haya una correspondencia. Yo creo que hay una cuestión de timing importante cuando pasan las cuentas. Tú primero apruebas PSRB, luego ya los SRS por partes, luego van viendo los sectoriales, los de pymes pequeñas, los de pymes grandes, XBRL por un lado, el otro por el otro, y vienen tantos coches en dirección contraria que ya no sabes por dónde ir. Entonces, yo creo que es una cuestión más de timing, ¿no? De que cuando se están haciendo las cosas sobre la marcha y es imposible que alguien piense primero en el XBRL y luego en los SRS, sino que ha sido al revés, ¿no? Primero voy haciendo los SRS y luego ya voy pensando en los XBRL. Entonces será una cuestión de... Ojalá llegue a ese punto, ojalá ese punto porque evidentemente como que facilita todo el proceso, ¿no? Oye, sí, está claro que la información tiene que tener un formato leíble, entendible por una máquina y que luego puede ser comparable entre entidades de toda Europa. Eso es lo suyo, la filosofía, que cualquier persona entre a esa plataforma, me haga una API, una conexión tal, me hago un Power BI y gratuitamente hago un comparativo entre entidades en función de la información que han subido. Digamos que esa es la filosofía y si nos vamos a pensar, transparencia, más que esa transparencia no puede haber, ¿no? Pero justo lo que dice Elena, o sea, ojalá que el timing llegue a ese punto, ¿no? Y que diga, pues que a lo mejor tenemos que haber planteado directamente, vamos a pensar el formato, las tablas que queremos y luego ya metemos los requerimientos de divulgación y vamos un poco a comparar. Pero fíjate hasta qué nivel llegamos, que es que tenemos las SRS y la CSRD por un lado y de repente hacemos una CS triple D que te viene a requerir cosas que el reporting te lo pide de otra manera. Y tenemos la regulación de finanzas sostenibles y va la taxonomía por un lado y el SCP por otro y se tienen que ir juntando al final. No sé hasta qué punto esta regulación omnibus va a ayudar a tener una visión única, pero quizás es un buen momento para reflexionar sobre todas las cosas que hay sueltas y no solamente sueltas, sino en dirección contraria.
Entonces, quizás es el momento de reflexionar y pensar. Después de esta situación casi que es necesario. Por eso se plantea a lo mejor la ley de ómnibus, por la vorágine de cosas Los que hay. CATE, SFDR, la de vueltas que está dando, es que no estaba ni alineada con taxonomía, porque claro, nacieron en tiempos diferentes. Luego quizás ahora es el momento de, oye, vamos a ver todo lo que tenemos, todo lo que nos falta, y vamos a hacer un camino único con un poquito de sentido, ¿no? Pero hablando de lo que nos falta, no sé si es de vuestra competencia o no, pero ¿cuál es la base de datos? 20.000 has dicho empresas. ¿Cuál? Lo que manejáis en la central de No balance. llega, no, digamos, ya me gustaría que... ¿Cuántas deberían ser? ¿Cuántas deberían ser? 5 o 6.000 empresas. ¿Y por qué no son? Porque todavía no tenemos la capacidad de procesar. No, la capacidad de no, me imagino que será porque no suministran los datos. Bueno, ahora mismo se publican, ahora mismo primero no están reportando, se reportarían los informes de sostenibilidad del estado de información financiera y tenemos que sacarlo con unos indicadores concretos, pero no tenemos acceso a todos los informes de sostenibilidad, ni la capacidad de sacarlos, ni tenemos acceso a los mismos, o sea, tenemos acceso a los de las más grandes. Si a lo que voy es a que, siguiendo esta línea que es, yo estoy, ya lo habéis visto desde por la mañana, yo estoy en ver cómo puedo yo opinar sobre si una empresa es sostenible o no. Punto. Entonces, para eso, pues en vez de sacar tanta normativa y obligatoriedad de cosas como hemos visto, podrían sacar una de obligatoriedad de información, de traslado de la información, porque el registro, que llega todo lo que va al registro o no. Bueno, es que en el registro lo que se está reportando, se está depositando el estado de información financiera en un PDF, pero nosotros no tenemos acceso a todo Bueno, el PDF. pero ahí De hecho, uno de los pasos en los que queremos trabajar, lo que estamos trabajando es en un modelo que nos permita, igual que ves un modelo del balance que ves, pues igual que ves activo no corriente, es lo mismo, pero mientras trabajéis en el modelo, eso está perfecto. Claro. Pero cuando acabéis con el modelo, si la base estadística es enana, pues podéis guardar el modelo que no va a servir para nada. Bueno, nosotros en Informa pues censamos todas las empresas que publican actualmente información no financiera. No llega a muchas empresas, es decir, que no llega a 500. Pero ya, no sé si eso voy, pero ya en el futuro tampoco van a ser muchas, porque la obligatoriedad es muy mínima. Ya que hay una obligatoriedad de presentar cuentas, ¿por qué no extender esa obligatoriedad? Pues, con la condición de que luego no solo se publiquen agregados, eso sí, que no está claro. Los registradores han creado algunos campos adicionales, que son emisiones de CO2, de hecho, justo, son 3 o 4. Es que nosotros hemos estado precisamente en eso, Pedro, de alguna manera. Hemos creado, se crearon 5 indicadores, decidimos entre todos incorporar en el depósito de registro 5 indicadores concretos, emisiones alcance 1, 2, 3, consumo de agua y consumo de energía. Estos dos últimos en unidades normales y en unidades monetarias. Lógicamente, como no había amparo normativo en reportarlo, pues se metieron como reporte voluntario. Claro, o sea, el nivel de colaboración que ha habido es, vamos, o sea, es nulo. O sea, ten en cuenta que depositar. No, pero sí, pero puede haber alguna que voluntariamente, esto se lanza en el modo de depósito a 1 millón de empresas, o sea que... Pero de todas formas, ¿cuántas empresas que miden sus alcances 1, 2, 3? 1, 2 hay muy pocas, 3. No, de hecho el 3 de hecho en el modelo de pymes lo quitamos directamente, porque el primer año lo pusimos, pero vamos, el segundo lo quitamos. Pero es verdad un poco que toda esta normativa yo creo que va a obligar a la sociedad y a las empresas a cada vez más tener este tipo de información. Es decir, porque cuando se habla de lo de la diligencia de vida, la cadena de valor, etcétera, estas pequeñas y medianas empresas van a tener que ir calculando esa huella 3 porque de alguna manera les va a afectar a alguno de sus clientes o de alguna manera. Es decir, solo que... lleva un tiempo. El arrastre lleva un tiempo. Lo que voy a que se obligue, porque eso ya se está haciendo. Ya, pero le puedes obligar... Es decir, yo estoy de acuerdo en que lo primero que tienen que hacer las empresas, y o mi forma de verlo, es que la CSRD, más que una directiva de reporting, para mí conceptualmente las empresas lo tienen que ver como una directiva de estrategia o de forma de hacer las cosas ya en las compañías, ¿vale? Es decir, tenemos que dejar de ver la información no financiera como algo simplemente de cumplimiento normativo. Pero es verdad que a pequeñas y medianas empresas de 100 trabajadores
que tienen su negocio muy controlado, muy estructurado, hacerle calcular su huella 3, que al final no deja de ser un coste adicional de un consultor que le haga un buen cálculo, a no ser que ese pequeño empresario vea que el tener esa alcance 3 calculada le va a reportar algún contrato adicional con un cliente o algo. ¿Y cómo vas a calcular el net cero para toda la Unión Europea en 2050? Yo ahí no entro a debatir eso, que entiendo el punto, pero es verdad que en un país como España, donde tantísimas empresas es pequeña y mediana empresa, Sí. no se está haciendo, digamos, bien esta transposición a España. A lo mejor hubiera que haber exigido una mayor obligatoriedad ya desde el año 2018, porque acordaros que aquí también entró con 500 empleados primero, pero metía el tema de los 500 empleados y luego 250, que el año que viene va a haber empresas que no han reportado nunca, que les toque reportar. ¿El autoconsumo en energía distribuida es importante o no es importante? Depende para... Eso es singular, ni siquiera son... para el inversor. Oye, pues habrá que llegar a decir, no, Acuerdo de París. En el 2050 ya no emitimos nadie netos, y el que lo emita lo tiene que capturar. Y bueno, ¿y qué? No, que haga cada uno lo que le dé la gana, ese es el corolario. Por lo menos en sitios como la central de balances o como pasa con las agencias de rendimiento, donde la confidencialidad estratégica de negocio está garantizada, yo que sea obligatorio por transparencia entregárselo. Pues la obligatoriedad actualmente no es donde hay mayor repercusión, son los bancos que pueden pedir a sus yo te digo clientes porque información. pero siempre te digo porque no es obligatorio porque no se hace. Bueno, con el plan de pymes, ¿no? Con las normas de pymes ya habrá una, aunque sean voluntarias, Sí, la exención. ¿no? Aquí habrá una, La exención. sí, pero habrá como unas bases para empezar para que estas empresas empiecen a preparar información de una forma más o menos en ordenada. esas estamos nosotros, como ECA, y vamos a ayudaros, y ya cojo yo la palabra, porque el siguiente ponente se queda sin tiempo, y le conozco yo a ese ponente.